Buenas noches. Continuamos el día de hoy con la segunda parte de aparato respiratorio. Hay que recordar, o bueno, les mencionaré que este tema es algo largo, por lo cual vamos a dividirlo en varias sesiones. Bueno, primero, es importante el conocimiento de la función del corazón y sus mecanismos compensatorios, ya que podríamos ver un aumento del tamaño de la silueta cardíaca, la forma y posición, pero también podemos ver cambios en la vasculatura pulmonar y su parénquima. Entonces, por eso es muy importante que conozcamos cómo es la circulación. Pero también podemos ver un aumento de la silueta cardíaca sin que este órgano es el que esté afectado como cuestión primaria, sino que es algo secundario. Por ejemplo, si hay alguna hepatomegalia o hay algún derrame en el pericardio, también podríamos observar un aumento de esto, del corazón. Entonces, bueno, vamos a empezar a ver qué es cardiomegalia, ¿sí? O sea, es el aumento de la silueta cardíaca y para hacerlo más didáctico lo vamos a dividir en derecha e izquierda. En el caso de la cardiomegalia derecha, vamos a ver que hay una dilatación del atrio y del ventrículo derecho. Además, hay una cardiomegalia grave que, bueno, esto me puede provocar, si fuera el caso una cuestión crónica, pudiera presentarme o provocarme una cardiomegalia generalizada, que posteriormente lo vamos a mencionar. Entonces, si nosotros tomamos una radiografía en una proyección lateral, ¿sí? Y si hay una cardiomegalia del lado derecho, podríamos observar que el diámetro del corazón está aumentado. Aquí si observamos la tráquea no se encuentra elevada, vean que forma un cierto ángulo con respecto a las vértebras. Esto es muy importante que lo consideremos cuando veamos otro tipo de cardiomegalia. ¿Sí? El ápice cardíaco se desplaza cranealmente y dorsal, cráneo dorsal. Y bueno, puede estar este ventrículo izquierdo, se podría pensar que el ventrículo izquierdo estaría aumentado de tamaño. Además, si observamos en esta radiografía, también hay un aumento del contacto esternal, o sea, la silueta cardíaca está como más en contacto con el esternón. Bueno, aquí en este caso, en esta toma dorso-ventral, vamos a ver que el borde, si vemos esta radiografía, bueno, lo que sería el lado derecho, como estamos diciendo, el problema está aumentado del lado derecho. Esto va a dar una forma como de una D, como vemos aquí en esta radiografía, ¿sí? Porque está incrementado el lado derecho. Además, si vemos aquí donde está esta flechita, esta pequeña protuberancia, sí que es la arteria pulmonar. O sea, vamos a ver la arteria pulmonar que está prominente. ¿Qué causas me puede provocar un aumento del lado derecho? Bueno, hay diversas causas, pero puede ser, por ejemplo, un defecto de la válvula tricúspide o de la válvula pulmonar. También me puede provocar un defecto en el septo ventricular o atrial. Puede ser también el gusano del corazón, que es causado por Dirofilaria imitis, patología pulmonar crónica o la tetralogía de Fallot. Todas estas causas me pueden provocar un aumento del lado derecho del corazón.
Entonces, si nosotros tomamos una radiografía, vamos a observar que el atrio derecho en la proyección lateral y en la ventrodorsal va a haber una protuberancia, como lo vimos anteriormente, entre las 9 y las 11. Además, en la proyección ventrodorsal vamos a ver también esta misma protuberancia. Si observamos en esta foto, es lo que yo les estaba comentando en la proyección ventrodorsal, que se ve la protuberancia entre las 9 y las 11. En el caso de esta proyección lateral, podemos ver que hay un redondeamiento entre las 5 y las 9, ¿sí? El vértice cardíaco está por encima del esternón, si lo vemos, ¿sí? Y hay un extenso contacto con el esternón. Si vemos aquí en esta otra radiografía, en esta proyección lateral, podemos observar que el diámetro cardíaco está aumentado y, como les comentaba, hay un extenso contacto con el esternón. Pero observemos aquí cómo está la tráquea, formando este ángulo. Entonces, bueno, volvemos a observar esta radiografía y aquí podemos observar que en la toma lateral la arteria pulmonar la podemos ver agrandada o podemos observar que la aorta está agrandada. Es por eso que es muy importante que se distingan y se valoricen todos la vasculatura que se puede observar en el pulmón gracias al aire que está en el pulmón y que este nos puede servir como un medio de contraste. Ahora bien, si observamos en esta proyección ventrodorsal, que también hay una cardiomegalia, observamos el redondamiento entre las 5 y las 9, vemos una D invertida y el corazón se ve ligeramente inclinado hacia el lado y se ve ligeramente inclinado hacia el lado izquierdo. Si vemos, esta es la misma proyección, nada más de que hay un mayor acercamiento. Entonces, ¿qué podemos ver en una insuficiencia cardíaca derecha? Bueno, podemos ver que la vena cava caudal está dilatada, ¿sí? Podemos observar una ascitis, podemos ver una efusión pleural, que esta efusión es más frecuente que se vea en los gatos, ¿sí? Y bueno, sí, aquí en este caso, bueno, no se puede observar el hígado porque no estamos tomando una radiografía de abdomen, pero si se llegara a tomar una radiografía con un paciente que tenga una insuficiencia cardíaca derecha, podríamos observar también que existe un agrandamiento del hígado, o sea, una hepatomegalia. Ahora vamos a empezar a ver lo que es el lado izquierdo. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que me puede provocar un aumento del lado izquierdo? Bueno, puede ser, por ejemplo, una mal funcionamiento de la válvula aórtica o bien de la válvula mitral. También puede ser por una estenosis aórtica o bien puede ser por un defecto del septo interventricular. Bueno, en el caso de una cardiomegalia del lado izquierdo, puede haber un aumento de la silueta cardíaca, pero este aumento, si se trata de una deficiencia de la válvula mitral, este aumento puede ser
encontrado excéntricamente, o sea, se puede observar en una radiografía. El aumento está por fuera del ventrículo izquierdo, pero si la alteración se encontrara en la válvula subaórtica o que hubiera una miocardiopatía hipertrófica idiopática, entonces este agrandamiento es por dentro del corazón y no lo podemos observar en una radiografía, o sea, no podemos decir que se trata de una cardiomegalia, porque pues está dentro del corazón. Bueno, aquí en este caso, si observamos en estas radiografías proyecciones laterales que hay una cardiomegalia del lado izquierdo, ¿sí? Podemos observar que el borde caudal se extiende más hacia atrás. El diámetro de la silueta cardíaca no suele aumentar, pero observemos esto. A diferencia de la otra cardiomegalia del otro lado, del lado derecho, en este caso que nosotros estamos viendo ahorita, lado izquierdo, podemos ver que la tráquea se va a elevar, o sea, ya no se va a formar ese ángulo, sino que entiende como a estar en mayor contacto con las vértebras, ¿sí? Y además podemos ver una elevación de la vena cava caudal. En el caso de las proyecciones ventrodorsal, bueno, aquí podemos ver que el borde cardíaco se aproxima más a la pared torácica, como vemos aquí casi no vemos esta región del pulmón, o sea, la pared pulmonar y la silueta cardíaca están muy pegadas una de la otra, a diferencia de este lado que veamos como si se encuentra separado, podemos ver una parte de pulmón y en este otro lado no. Además, el ápice cardíaco, lo que es la punta, la podemos observar en así como redondeado. Bueno, con respecto a la ventrodorsal, sí, vamos a ver eh, que podemos observar, si observamos específicamente los vasos sanguíneos, en específico las arterias y las venas de las arterias lobulares caudales, estas no van a estar derechitas como aquí, sino van a formar como un cierto curva, por eso es lo que se le conoce como piernas de vaquero. ¿Sí? Además va a aumentar la opacidad de la parte caudal de la base del corazón y bueno, va a haber una dilatación del atrio, ¿sí? Que va, si lo comparamos con la carátula del reloj, pudiera ir más o menos entre las 2 y las 3. Entonces, en la aumento vamos a separar, aunque bueno, en este caso, cuando hay un aumento de la silueta cardíaca del lado izquierdo o del lado derecho, generalmente están aumentados de tamaño los dos, tanto el atrio como el ventrículo. Pero bueno, en este caso lo vamos a separar pues para hacerlo un poco más didáctico, entonces podemos decir que la dilatación del atrio izquierdo ahí vamos a poder observar en una proyección lateral una protuberancia entre las 12 y las 3. Además vamos a ver un desplazamiento dorsal del bronquio, ¿sí? Del lóbulo caudal izquierdo. Ajá. Ahorita lo vamos a ver en esta proyección, lo que les comentaba. Vamos a ver en la proyección lateral una protuberancia entre las 12 y las 3 y vamos a observar lo que les decía, el desplazamiento de este lóbulo caudal izquierdo. ¿Sí? Si vemos lo mismo en este caso, pero aquí me voy a regresar para que se compare
Vean cómo está esta tráquea que está formando un ángulo, ¿sí? Este ángulo se pierde, pero si observamos en la anterior, este ángulo está más, casi no se ve, ¿sí? Está más pegada a lo que sería la tráquea hacia las vértebras. ¿Sí? Y lo que les decía que se puede ver la protuberancia es esto, bueno, en este caso aquí se está viendo con respecto a esta foto, esta protuberancia que puede ser entre las 12 y las 3. Ahora bien, en la proyección dorso-ventral, lo que les comentaba, que se observan estas arterias y venas, ¿sí? En una forma como de vaquero, o sea, no se encuentran derechitas, sino están formando cierta curvatura, ¿sí? Y lo que les comentaba, que aunque aquí no se ve muy bien, pero bueno, se ve lo que es la protuberancia. Ajá, entonces, bueno, con respecto al ventrículo izquierdo, recordemos que, bueno, ambos lados, tanto el atrio como el ventrículo, pueden estar, o más bien están aumentados, pero bueno, en este caso, en una dilatación del ventrículo izquierdo, en una proyección ventrodorsal, podemos observar un redondeamiento entre las 3 y las 6. Entonces, ¿qué es lo que me puede, o bueno, qué es lo que yo puedo observar en estos casos cuando hay? Bueno, puede haber una congestión de las venas pulmonares, sí que esto puede progresar a un edema intersticial, sí, que bueno, si esto sigue avanzando puede llegar a una edema pulmonar. A diferencia del otro, si recordamos que yo les mencioné que podía haber una ascitis y una hepatomegalia, en este caso que estamos hablando del lado izquierdo, aquí vamos a encontrar un edema pulmonar. Entonces, bueno, como les comentaba, cuando ya esto ya se hace más crónico, ya no se ve ya la generalización de este aumento del corazón de la silueta cardíaca. Entonces, en este caso es lo que le llamamos una cardiomegalia generalizada. Y bueno, puede ser debido a una hipertrofia o una dilatación, que esto me va a reducir el volumen ventricular. Pero bueno, hay que recordar que en este caso no lo podemos ver en una radiografía. ¿Qué es lo que me puede provocar una cardiomegalia generalizada? Bueno, lesiones valvulares, me puede provocar una enfermedad del miocardio, una anemia crónica, infecciones. Y bueno, ¿cómo podríamos observar esta cardiomegalia generalizada en una radiografía? Bueno, vamos a observar que el corazón está redondeado, el aumento del diámetro cráneo-caudal está aumentado, está incrementado este diámetro. El corazón parece que está más grande, ¿sí? Si lo comparamos con el tórax, casi no vemos pulmón porque está más grande el corazón, la silueta cardíaca, y además que el borde derecho está más redondo y aumenta el contacto con el esternón, como lo vemos en esta radiografía. Lo que les comentaba, está aumentado el diámetro cráneo-caudal del corazón. El corazón parece estar más grande, sí, con respecto al tórax, casi no vemos campos pulmonares en este caso. Y si observamos, el corazón aquí prácticamente está como acostado, o sea, está en contacto con el esternón. ¿Sí? Entonces, aquí observemos la tráquea, vean la tráquea y los bronquios están elevados. Este ángulo pues ya casi ya no se ve,
¿sí? Está corriendo la tráquea casi paralela a las vértebras, ¿sí? Y pues le digo que también como está tan grande el corazón puede estar así como encimado con el diafragma. ¿Sí? Si observamos en una proyección ventrodorsal, aquí podemos ver lo mismo, que el campo pulmonar casi no se observa, el ápice del corazón se desplaza caudalmente y hacia la izquierda, y lo que les comentaba que también se observaba en la radiografía, en la proyección lateral, el diafragma se va a encontrar comprimido. Bueno, con esto terminamos lo que es corazón y ahora vamos a ver pulmón. En el caso de los pulmones, bueno, vamos a ver que lo vamos a dividir en su estudio en lo que sería los lóbulos izquierdo y los lóbulos derechos. Con respecto al pulmón izquierdo, va a tener dos lóbulos, que sería el lóbulo craneal y el lóbulo caudal, pero este lóbulo craneal va a subdividirse en dos segmentos, que sería el segmento craneal y el segmento caudal. En el caso del pulmón derecho, este está conformado por cuatro lóbulos, que estos lóbulos son el craneal derecho, lóbulo craneal medio, el lóbulo caudal derecho y el accesorio. Si observamos aquí en esta radiografía, en esta foto, podemos ver que en el caso del lóbulo del pulmón derecho, vamos a observar los cuatro lóbulos, que sería el craneal derecho, craneal medio, el lóbulo caudal derecho y el accesorio. Y en el caso del izquierdo, vamos a observar que está el craneal con sus dos segmentos y el caudal. Lo mismo vemos con respecto a la toma lateral, que serían en el izquierdo, en el pulmón izquierdo, los dos lóbulos y en el pulmón derecho, los cuatro lóbulos. Aquí se ve que, aunque ya se los mencioné, les digo, en lo que sería en la ventrodorsal podemos ver los cuatro lóbulos, el craneal derecho, craneal medio, craneal caudal y el accesorio. Y con respecto al izquierdo, que está formado por los dos lóbulos, que sería el lóbulo craneal y el lóbulo caudal, y recordemos que el craneal está subdividido en dos, que sería el segmento craneal y el caudal. Bueno, en este caso, cuando nosotros estamos tomando una radiografía de pulmón o de tórax, se recomienda que en este caso se tome la proyección en inspiración. Entonces, es lo idóneo que lo tomemos al paciente cuando éste esté en inspiración. ¿Cómo voy a saber que la radiografía que tomé está en inspiración? Bueno, podemos observar que las costillas se encuentran más separadas, los campos pulmonares van a estar más radiopacos, ¿sí? Vamos a observar mejor la vasculatura debido a que están llenos de aire y este aire me está funcionando como un medio de contraste. Y además, bueno, puedo ver que la vena cava caudal está colocada más centralmente, ¿sí? Y está así con una posición casi horizontal, como vemos en este caso. Y si observamos la silueta cardíaca con respecto al diafragma, va a estar separada. En el caso de una radiografía en expiración, vean, aquí no se ven tan claros los vasos sanguíneos y, como les decía, es muy importante la observación de estos. El corazón se va a inclinar oblicuamente, o sea, como que va a estar como que ligeramente levantado, y si vemos la relación con la silueta cardíaca y el diafragma, vean que la silueta cardíaca está más cerca del diafragma. Bueno, ¿qué proyecciones son las que comúnmente se recomienda tomar
en tórax. Podemos tomar, por ejemplo, la lateral izquierda, lateral derecha, la lateral derecha, lateral izquierda. Podemos tomar la dorsoventral y la ventrodorsal. Pero, bueno, hay que recordar que se recomiendan radiografías o vistas ortogonales, o sea, que lo tengamos en una visión tridimensional de esto. Entonces podemos tomar, por ejemplo, si yo quiero evaluar el tórax, una evaluación general, lo puedo hacer una lateral izquierda, lateral derecha, ¿sí? Con una ventrodorsal. Pero si yo, por ejemplo, yo sospecho de que hay una metástasis, recordemos que una de las causas por las cuales se recomienda tomar una radiografía de tórax es para evaluar si los campos pulmonares no tienen ya metástasis. Entonces, en este caso, si yo sospecho de alguna metástasis, se recomienda tomar una lateral derecha, lateral izquierda y una ventrodorsal. Ahora bien, en este caso, si por ejemplo me llegara un paciente con posesión de ortopnea, ¿qué es esto? Bueno, pues es una dificultad respiratoria en el cual podemos observar, veamos aquí, que el cuello está extendido, las patas están abiertas, la cabeza está hacia arriba, porque a este animal le cuesta trabajo respirar. Por ende, está contraindicado la tomas o las proyecciones dorsoventrales o ventrodorsales. Esto es muy importante que no lo tomemos en estas posiciones. ¿Por qué? Porque si yo tomo una radiografía en una posición, por ejemplo, dorsoventral con un paciente con ortopnea, pues va a terminar muerto antes de que yo llegue a un diagnóstico. Entonces, si llegase en estos casos, debemos tomar una radiografía en cuadripedestación, o sea, así como está el animal parado, se toma la radiografía, se toma la radiografía y el eje, más bien el rayo se dirigiría en una forma horizontal. Bueno, en este caso, en el pulmón existen muchas estructuras, ¿sí? Que debemos observarlo. Gracias a que, bueno, el pulmón está lleno de aire y este aire me va a servir como un medio de contraste. Entonces, por eso tenemos que observar todas las estructuras que se encuentran en el tórax. Y bueno, aquí es importante que veamos o que recordemos un poco de nuestra anatomía, que la arteria y la vena van a correr junto con los bronquios, ¿sí? Esto es muy importante porque, bueno, vamos a ver algunos patrones, ¿sí? Que me van a servir para el diagnóstico, pero en este caso para que podamos empezar a meternos más a este tema. Entonces, bueno, con respecto en los campos pulmonares debemos evaluar lo que es la vasculatura pulmonar, los bronquios, los bronquiolos, los ductos alveolares, los alveolos, el tejido intersticial, los vasos linfáticos, la pared torácica, los ganglios linfáticos. Todo esto tenemos que evaluar. Entonces, debido a que hay diversas patologías, diversas lesiones o enfermedades, entonces debemos evaluar muy bien estos campos pulmonares. Por eso existen algunos patrones que les llamamos patrones pulmonares. En este caso, aunque aquí puse 4 patrones pulmonares, hay 5 que pueden ser, bueno, el vascular, el bronquial, el intersticial y el alveolar. Y el quinto patrón es el mixto, que puede haber una combinación de cualquiera de estos patrones que les mencioné. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Y bueno, ¿por qué es importante que nosotros veamos estos patrones pulmonares? Pues porque nos va a
a ayudar a hacer una lista de diagnósticos diferenciales. En este caso, bueno, aquí les estoy mencionando los 5 patrones pulmonares. Les aclaro que el día de hoy solamente vamos a hablar del alveolar, pero bueno, en este caso podemos ver que en alveolar hay una opacidad algodonosa, hay áreas de mayor opacidad, ¿sí? Y estas tienden a fusionarse. Las fisuras interlobulares son más visibles y hay broncogramas. Ahorita me regreso a este cuadro. Lo que quiero yo explicar que son los broncogramas aéreos. Bueno, en un pulmón normal hay que recordar que está el pulmón, tenemos los alvéolos y estos alvéolos están llenos de aire, está el vaso sanguíneo y el bronquio. Aquí en este caso es importante mencionar que el bronquio en una radiografía, sí, con un paciente que no tiene nada, en este caso el bronquio no se observa. Ajá. Pero cuando existe alguna patología, en este caso estos alvéolos pueden estar infiltrados de algo, de algún líquido, por ejemplo. Entonces se va a perder este contraste. Vean, comparándolo con la foto de arriba con esto, se pierde este contraste. Por ende, ya no podemos observar los vasos sanguíneos. Pero aquí, lo que les decía, ya se pueden observar los bronquios, que en este caso recordemos que no se deben de ver. Entonces me voy a regresar al cuadro anterior. Bueno, en el patrón intersticial vamos a ver que las marcas de las líneas, marcas de líneas no vasculares, opacidad nodular, las venas pulmonares están prominentes y hay pérdida de la claridad en el contorno de los vasos. En el caso del patrón bronquial vamos a ver calcificación de cartílagos, infiltración peribronquial, paredes bronquiales engrosadas y alveolograma aéreo. Me voy a adelantar un poco y ahorita me regreso a este mismo cuadro. En este caso, en los alveologramas aéreos, vamos a observar o recordar que normalmente los alvéolos están llenos de aire, pero que cuando existe alguna lesión, alguna patología, puede haber que algunos alvéolos están infiltrados, no todos de algo, y entonces unos tienen aire y otros no, entonces van a dar un efecto como moteado. A eso me refiero con este cuadro de aquí cuando dije que hay un alveolograma aéreo. Cuando hay un patrón vascular, podemos ver vasos dilatados y tortuosos y en el caso de los mixtos vamos a ver que puede haber uno o más de estas características. ¿Sí? En el caso del día de hoy, solamente vamos a hablar del patrón alveolar. Entonces, en este caso, que es el patrón alveolar, los alvéolos van a estar llenos de líquidos, de restos celulares o de un infiltrado neoplásico o cuando se colapsan. Entonces, en este caso, si observamos aquí, bueno, aunque es una radiografía de un humano, podemos ver que esta opacidad, ¿sí? Vemos aquí, esta opacidad es imprecisa, ¿sí? Se ve así como les decía, como algodón, ¿sí? De estos dulces, de algodón de dulce. Podemos ver en esta radiografía, que ya es de un animal, las opacidades, como les decía, las opacidades se ven como de un algodón de estos de azúcar, ¿sí? Y bueno, una característica importante con respecto a este tipo de patrón alveolar es de que si se da un tratamiento adecuado y pronto, este patrón alveolar tiende a desaparecer rápido. Y bueno, ¿qué causas me puede provocar? Bueno, primero, ¿qué es lo que voy a observar en una radiografía cuando hay un patrón alveolar? Los vasos sanguíneos dentro del óvulo están afectados y están completamente oscurecidos. Se observan alveogramas aéreos, que ya lo vimos, broncogramas aéreos, que también ya lo vimos,
y que observamos esta opacidad que son con sus bordes no definidos, y se ven como un algodón, como estos dulces, y que causa me puede provocar un patrón alveolar, un edema pulmonar, hemorragias intrapulmonares, neumonía, lesiones granulomatosas, obstrucción de bronquios, alergias e infartos. Bueno, en este caso damos fin a este tema y continuamos la próxima ocasión. Gracias.